¿Conoces esa sensación de impotencia cuando tus queridas plantas de interior, esas que te alegraron durante todo el verano, de repente, con la llegada del invierno, empiezan a amarillear, a tirar las hojas y a verse, francamente, horribles? Crees que lo estás haciendo todo como siempre, pero algo falla. Las estadísticas son claras. Casi el 80% de las plantas de interior no sobreviven a la temporada invernal precisamente por errores que cometemos en su cuidado, a menudo con la mejor de las intenciones. En este video, vamos a desglosar los 20 errores más comunes y fatales que terminan matando a tus plantas en invierno. Te prometo que, si te quedas hasta el final, verás tu jardín invernal con ojos completamente nuevos y podrás rescatar incluso a tus mascotas verdes más caprichosas. Por cierto, déjanos en los comentarios justo ahora. ¿Cuál es la planta que más problemas te da en invierno? Veamos quién es el rey o la reina del drama en casa. Pero antes de empezar con el análisis detallado, paremos un segundo a reflexionar. ¿Qué significa realmente el invierno para una planta de interior? No es solo el frío que vemos a través de la ventana. Para una planta cuyo hogar natural son los trópicos, el invierno dentro de nuestro apartamento es, literalmente, un apocalipsis. Días cortos de luz, la sequedad extrema que produce la calefacción central, las corrientes de aire gélidas que entran por las ventanas, y a esto se suma nuestra necesidad incontrolable de ayudar y abonar. La planta está intentando entrar en una fase de letargo, ralentizar todos sus procesos vitales, mientras que nosotros hacemos justo lo contrario. Intentamos despertarla. Este profundo disonancia entre lo que la planta necesita y lo que le ofrecemos es, de hecho, la raíz de casi todos los problemas invernales. Entender este simple hecho es ya la mitad del éxito. Ahora sí, pasemos a los errores específicos. Vamos a empezar con el error número 1, que es, sin duda, el asesino principal de nuestras plantas de interior durante el invierno. Hablamos del exceso de riego. Creemos que estamos cuidándolas, que les estamos dando amor, pero en realidad estamos ahogando lentamente a nuestro amigo verde. En invierno, debido a la falta de luz y calor, los procesos de fotosíntesis y crecimiento se ralentizan. La planta consume mucha menos agua que en verano, pero nosotros seguimos regándola con el mismo horario de siempre. ¿Y qué pasa dentro de la maceta? El agua se estanca, desplazando el oxígeno del sustrato. Las raíces, literalmente, se asfixian y empiezan a pudrirse. Usted nota esto por las hojas amarillentas y marchitas, y piensa que a la planta le falta humedad. Entonces, riega todavía más. Esto es un círculo vicioso. ¿Cómo hacerlo correctamente? Olvídese de horarios fijos. Antes de cada riego, compruebe la tierra a una profundidad de 2 o 3 centímetros. Si está seco, riegue. Si aún está húmedo, guarde la regadera por un par de días más. Es mucho mejor que se quede un poco seca a que se ahogue por exceso. Imagine una esponja totalmente empapada donde no queda nada de aire. Así se sienten las raíces en la tierra demasiado húmeda. Pero existe el extremo opuesto, que es igual de perjudicial, el riego insuficiente. Hay quienes, después de escuchar advertencias sobre el exceso de riego, caen en el error contrario y convierten sus macetas en un auténtico desierto del Sáhara. La planta, por supuesto, puede sobrevivir una sequía corta, pero la falta constante de humedad provoca que las pequeñas raíces absorbentes se sequen y mueran. Cuando por fin reaccionamos y regamos abundantemente el cepellón completamente seco, ocurre lo siguiente. Las raíces grandes que quedan ya no pueden absorber el agua de manera efectiva. Es más, cuando la tierra está seca, a menudo se encoge y se separa de las paredes de la maceta. El agua simplemente se escurre por los bordes, sin llegar a humedecer el sistema radicular. La planta sigue sufriendo sed, a pesar de haberla regado. Las hojas se vuelven secas y quebradizas, y las puntas se ponen marrones.
Para evitar esto, riegue de forma regular, pero moderada. Si aún así, llega al punto de secarse por completo, no le eche mucha agua de golpe. Lo mejor es poner la maceta en un plato o bandeja con agua durante media hora o una hora, para que el cepellón pueda empaparse de forma uniforme por abajo. La tercera equivocación tiene que ver con la temperatura del agua. Usar agua fría directamente del grifo es un impacto tremendo, un verdadero shock para las raíces de la planta. Imaginen que están acalorados y de repente les echan un cubo de agua helada. Pues eso, exactamente, es lo que experimenta su planta. Sus raíces están en una tierra relativamente cálida, y este cambio tan brusco de temperatura les provoca un gran estrés. Esto no solo debilita a la planta, sino que la vuelve mucho más vulnerable a plagas y enfermedades. Las raíces pueden incluso sufrir quemaduras por el frío, lo que provoca una muerte celular parcial y compromete seriamente la nutrición de toda la planta. Este tipo de riego es especialmente peligroso para plantas tropicales, como las orquídeas, los ficus o las marantas. Genéticamente, no están preparadas para soportar semejantes pruebas. ¿Cuál es la solución? Muy simple. Use siempre agua a temperatura ambiente. Solo tienen que llenar la regadera con antelación y dejarla reposar unas horas. Durante ese tiempo, el agua no solo tomará la temperatura adecuada, sino que también permitirá que el cloro se evapore. Y recuerden que el cloro tampoco es nada beneficioso para esas raíces tan delicadas. Y ahora, centrémonos en el reloj biológico de las plantas. Durante el invierno, la mayoría entra en lo que se conoce como periodo de letargo o reposo. Es un proceso totalmente natural, comparable a la hibernación de los animales. La planta ralentiza su crecimiento para poder sobrevivir a las condiciones adversas, las horas de luz más cortas y las bajas temperaturas. Ignorar este periodo es un error grave. Muchos aficionados siguen intentando estimular el crecimiento activamente. Riegan en exceso, fertilizan y las mueven a lugares más luminosos, esperando que broten hojas nuevas. Pero en lugar de conseguir un follaje exuberante, lo que obtienen son brotes espigados, débiles y pálidos. Una planta en esta situación gasta sus últimas energías simplemente en sobrevivir, en lugar de acumular la fuerza necesaria para el tirón de crecimiento de la primavera. Esto la agota y la convierte en presa fácil para las plagas y enfermedades. Respete el derecho de su planta a descansar. Reduzca drásticamente el riego. Suspenda completamente la fertilización hasta la primavera y, si es posible, trasládela a un lugar más fresco. Permítale dormir, y en primavera se lo agradecerá con un crecimiento vigoroso y una floración espectacular. Este error está íntimamente ligado al anterior, la fertilización excesiva. La lógica de que más abono equivale a mejor crecimiento. Simplemente no aplica en invierno. Para nada. Como ya hemos mencionado, la planta está en reposo y su consumo de nutrientes es prácticamente nulo. Todo el fertilizante que usted aplica en este periodo se queda atrapado en el sustrato. No se asimilan, sino que se acumulan en forma de sales. Con el tiempo, la concentración salina se vuelve tan alta que provoca una quemadura química en las raíces. A esto lo llamamos salinización del sustrato. Un síntoma común de esto es la aparición de un residuo blanco o amarillento en la superficie del sustrato y en las paredes de la maceta. Las hojas empiezan a amarillear y a secarse por los bordes, dando la impresión de que le falta agua, aunque la tierra esté húmeda. Esta es una señal inequívoca de que usted ha sobrealimentado a su planta. La regla de oro es la siguiente. De octubre a marzo, olvídese por completo del fertilizante para la mayoría de las plantas de interior. La única excepción son aquellas plantas que florecen en invierno, pero incluso para ellas, la dosis debe reducirse a la mitad. En invierno, el alféizar de la ventana es una zona de contrastes y, a menudo, un peligro para nuestras plantas. Uno de esos peligros es, precisamente, el frío.
Colocar la maceta directamente sobre una superficie fría, ya sea de piedra, mármol o plástico, puede provocar una hipotermia radical en el sistema de raíces. Aunque la habitación esté caliente, el cristal irradia frío, y la temperatura de la superficie del alféizar puede estar apenas unos pocos grados por encima del punto de congelación. Cuando las raíces permanecen en ese frío constante, dejan de funcionar correctamente y son incapaces de absorber humedad. La planta empieza a marchitarse, incluso si la tierra en la maceta está húmeda. Este síntoma se confunde a menudo con falta de riego, lo que lleva a regar en exceso. Esto solo empeora la situación y provoca la temida pudrición de las raíces. ¿Qué podemos hacer? La solución es simple: crear aislamiento. Coloque una barrera debajo de la maceta, un trozo de poliestireno, cartón grueso, una base de madera o incluso una pila de revistas viejas. Esta acción tan sencilla creará una capa de aire que protegerá las raíces de la superficie helada. Le recomendamos encarecidamente que compruebe la temperatura de su propio alféizar. Los resultados podrían sorprenderle. Pero el alféizar de la ventana esconde otro peligro crucial: el calor que emana de la calefacción central. Colocar la planta justo al lado del radiador es la forma más rápida de secarla y matarla. El aire caliente y seco que sube de la calefacción actúa como un secador de pelo directo sobre las hojas. Esto las deseca, obligando a la planta a evaporar humedad mucho más rápido de lo que sus raíces pueden absorber. El resultado es que las puntas se vuelven marrones y quebradizas. Las hojas pueden empezar a rizarse y a caerse. Las que más sufren son las plantas de hojas finas y delicadas, como los helechos o las calateas. Si no te queda más remedio que colocar la planta en esa zona, tienes que tomar algunas medidas preventivas. Cuelga una toalla húmeda sobre el radiador o coloca cerca de la planta recipientes anchos llenos de agua para aumentar la evaporación. También puedes usar pantallas especiales para desviar el flujo de aire caliente lejos de la planta. Y por supuesto, no olvides pulverizar a tu amigo verde de forma regular para compensar, al menos un poco, la sequedad del ambiente. La corriente de aire es un enemigo invisible. Puede que no lo percibamos, pero para una planta, sobre todo si es tropical, un chorro repentino de aire frío resulta fatal. El error que cometemos es ventilar la estancia sin retirar las macetas del alféizar de la ventana o de la línea directa del flujo de aire, entre ventana y puerta. Incluso una exposición momentánea al aire helado puede causarle a la planta un shock térmico, sobreenfriamiento o la congelación de sus hojas. Estas pueden aparecer cubiertas de manchas oscuras, amarillear y caerse, a veces, en tan solo una noche. La planta consume una inmensa cantidad de energía para superar este estrés, lo que la debilita enormemente. Los cambios bruscos de aire son especialmente peligrosos para las plantas en floración, ya que pueden abortar de inmediato todos los capullos y flores. Por lo tanto, cuando ventile en invierno, aparte siempre las plantas del alféizar. Si no puede moverlas, al menos cúbralas con papel de periódico o con una tela durante el tiempo que dure la ventilación. Recuerde, para las plantas no hay nada peor que un cambio brusco de temperatura. El sol invernal es un bien preciado y fugaz. Uno de los errores cruciales que cometemos es no compensar a nuestras plantas por esta escasez de luz. Las horas de día se reducen y el sol ya no tiene la misma intensidad. Sencillamente, a las plantas les falta la energía básica para la fotosíntesis. Como resultado, empiezan a estirarse buscando la ventana. Sus tallos se vuelven delgados y débiles, y las hojas, pequeñas y pálidas. Este proceso se conoce técnicamente como etiolación. Además, los colores de las variedades variegadas se apagan, tornándose en simples tonos verdes. Aunque la planta no muere de inmediato, se debilita, deja de crecer y se convierte en un blanco fácil para las plagas. ¿Qué podemos hacer? Si tienes la opción, reubica a tus ejemplares más amantes de la luz en un alféizar orientado al sur. Limpia las ventanas con regularidad
ya que un cristal sucio puede retener hasta un 30% de la luz. Y la medida más efectiva de todas es organizar la iluminación complementaria o artificial. Actualmente, existe una gran variedad de lámparas de cultivo, o fitolámparas, con diferentes potencias y rangos de precios. Incluso, unas pocas horas de luz adicional al día pueden cambiar drásticamente el bienestar de tus plantas y ayudarlas a superar los meses oscuros sin sufrir daños. Aunque parezca mentira, justo después de hablar de la escasez de luz, debemos mencionar que su exceso en invierno también puede ser perjudicial. Nos referimos a la luz solar directa. Es cierto que el sol invernal no es tan activo como el de verano, pero en un día claro y helado, puede resultar muy traicionero, especialmente si la planta está colocada en una ventana orientada al sur. El frío cristal de la ventana actúa como una lupa, intensificando los rayos y provocando auténticas quemaduras en las hojas. Estas se manifiestan como manchas secas, descoloridas o marrones. La planta, debilitada por las condiciones invernales, no puede regenerar rápidamente los tejidos dañados. Además, el sol intenso calienta en exceso la maceta oscura, lo cual, sumado al frío del cristal, genera un contraste de temperaturas devastador para las raíces. Por ello, si su orientación es muy soleada, es mejor sombrear las plantas durante las horas centrales del día. Puede utilizar una cortina de tul fina, persianas o incluso una simple hoja de papel pegada al cristal. Esto protegerá las delicadas hojas de las quemaduras y les ayudará a mantener su aspecto ornamental. El simple polvo que se acumula en casa es otro enemigo silencioso e implacable de tus plantas durante el invierno. Con la calefacción encendida, el aire de los apartamentos se reseca, lo que provoca que el polvo se deposite mucho más rápido y activamente en todas las superficies, incluyendo las hojas. A menudo ignoramos esta capa grisácea, pero es un grave error. Esta capa de polvo actúa como una densa cortina que bloquea la ya escasa luz invernal. El resultado es una menor eficiencia en la fotosíntesis, lo que reduce la nutrición de la planta y la debilita. Pero eso no es todo. El polvo obstruye los estomas, que son esos poros microscópicos en la superficie de la hoja, esenciales para que la planta respire y evapore la humedad. Si estos procesos se ven alterados, la planta puede sobrecalentarse y marchitarse. Y por último, las hojas llenas de polvo son el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de plagas, especialmente el ácaro rojo o araña roja, que adora los ambientes secos y sucios. La solución es simple y evidente. Ofrece a tus plantas una ducha de forma regular. Limpia las hojas más grandes con un paño húmedo o una esponja. Esto no es solo una cuestión de higiene, sino una parte crucial del cuidado que permitirá a tus mascotas verdes respirar y nutrirse plenamente. La calefacción central es maravillosa para nosotros, pero para nuestras plantas es un verdadero dolor de cabeza. Seca el aire sin piedad. En invierno, la humedad en casa puede caer hasta un 20 o 30%, condiciones similares a las de un desierto. Y aquí el problema. La mayoría de nuestras plantas de interior favoritas provienen de trópicos húmedos, donde la humedad normal oscila entre el 70 y el 80%. El aire seco obliga a las plantas a evaporar activamente la humedad a través de las hojas para intentar refrescarse. Lamentablemente, las raíces no pueden compensar esta pérdida de agua a tiempo. Como resultado, las puntas y los bordes de las hojas empiezan a secarse, amarillear y rizarse. La planta pierde su turgencia natural y se ve mustia o débil. Incluso los capullos y las flores pueden caerse antes de abrirse. Entonces, ¿cómo podemos combatir este problema? La solución más efectiva es utilizar un humidificador. Además, este aparato beneficiará tanto a sus plantas como a usted. También puede colocar bandejas con agua o arcilla expandida húmeda cerca de las macetas. Otra opción es rociar las plantas regularmente con un pulverizador,
Y finalmente, agruparlas. Al juntarlas, ellas mismas crean un microclima húmedo localizado. Esto es vital para su supervivencia. Mucha gente, al intentar subir la humedad, comete otro error: utilizar métodos equivocados. El método más popular es rociar las plantas. A primera vista parece sencillo, ¿verdad? Pero hay ciertos matices. Primero, el efecto del rociado es muy breve. La humedad se evapora literalmente en tan solo 15 o 20 minutos y el ambiente vuelve a resecarse. Para mantener la humedad de esta manera, tendríamos que estar todo el día corriendo con el pulverizador. En segundo lugar, no todas las plantas pueden ser rociadas. En flores con hojas aterciopeladas y peludas, como las violetas africanas o las gloxinias, las gotas de agua pueden causar pudrición y manchas antiestéticas. Y tercero, si pulverizamos una planta que está sobre un alféizar frío, podemos provocar el desarrollo de enfermedades fúngicas. Las gotas de agua, junto con el frío y la mala circulación del aire, crean el caldo de cultivo perfecto para los patógenos. Por lo tanto, si decides rociar, hazlo por la mañana, usando un atomizador de niebla fina y con agua tibia. Así nos aseguramos de que la humedad se seque por completo antes de que llegue la noche. Pero, en definitiva, es mucho más eficaz recurrir a bandejas con arcilla expandida, arlita, o, directamente, utilizar un humidificador. El invierno es época de reposo, no de preocupaciones. Un trasplante fuera de temporada supone un estrés gigantesco para cualquier planta. Algunos jardineros principiantes, al comprar una planta nueva en pleno invierno, o al notar que a la que ya tienen le queda pequeña la maceta, se dan prisa por trasplantarla. Esto es un error garrafal. El trasplante es una operación delicada en la que, inevitablemente, se dañan las raíces más finas o capilares. Durante el verano, en el periodo de crecimiento activo, la planta se recupera rápidamente y genera nueva masa radicular. Pero en invierno, cuando sus procesos vitales están drásticamente ralentizados, sencillamente no tiene la energía necesaria para hacerlo. Una planta trasplantada en invierno puede enfermar gravemente, empezar a perder hojas o, peor aún, llegar a morir. Además, las raíces en tierra fresca y recién colocada son propensas al exceso de riego, lo que conduce inevitablemente a la pudrición radicular. Por lo tanto, recuerde bien esto: todos los trasplantes programados deben realizarse únicamente en primavera, coincidiendo con el inicio del crecimiento activo. En invierno, solo se permite trasplantar en casos de extrema urgencia, y preferiblemente utilizando la técnica del trasplante por cepellón, si la planta ha sido ahogada por exceso de riego y necesita un rescate inmediato de sus raíces podridas. Otro error que vemos frecuentemente, especialmente en invierno, es usar el sustrato equivocado. Por ejemplo, quizás trasplantaste tu planta en verano usando una tierra de jardín pesada y muy compacta. En la época de calor, con la evaporación activa, esto puede no haber sido tan grave. Pero en invierno, este tipo de tierra se convierte en una trampa mortal. Tarda mucho en secarse, se compacta y apenas permite la circulación del aire. En un suelo así, las raíces se ahogan y se pudren, incluso si el riego es bastante moderado. El otro extremo es el sustrato de turba demasiado ligero, que se seca rapidísimo, sobre todo si la planta está cerca de un radiador o cualquier fuente de calor. Riega hoy y al día siguiente la tierra está seca como la pólvora. Estos ciclos constantes de sequía y riego excesivo agotan por completo la planta. Cada tipo de especie necesita un sustrato específico y bien elegido. Las suculentas, por ejemplo, requieren uno muy suelto, con mucha arena. Los helechos necesitan un suelo que retenga la humedad, pero que siga siendo muy aireado. Antes de comprar o preparar tu propia mezcla, investiga siempre las necesidades de tu planta en particular. Un suelo adecuado es el cimiento para la salud de tu planta, sobre todo durante este complicado periodo invernal. El invierno no solo pone a prueba a nuestras plantas, sino que también es un paraíso para ciertas plagas.
El aire seco y cálido de nuestros hogares crea las condiciones ideales para que proliferen la araña roja, la cochinilla algodonosa, la cochinilla de escudo y los thrips. Nuestro error principal es que bajamos la guardia. Si en verano revisamos las plantas con frecuencia, en invierno solemos descuidar esta atención. Pero las plagas no descansan. Una planta debilitada que sufre por la falta de luz y el ambiente seco se convierte en presa fácil. Le succionan la savia, debilitándola aún más. Detectarlas en una fase temprana puede ser complicado. A la diminuta araña roja solo la delata una fina telaraña en el reverso de las hojas. La cochinilla algodonosa se esconde en las axilas, simulando pequeños copos de algodón. Por eso, una inspección regular, al menos una vez a la semana, es imprescindible. Revisa el envés de las hojas y examina los tallos. Ante el primer indicio de estos huéspedes indeseados, aísla la planta de inmediato y comienza el tratamiento con productos específicos. En invierno, cualquier demora puede costarle la vida a tu planta. Crear un oasis verde en casa es maravilloso, pero cometemos un error crucial. A menudo agrupamos las plantas basándonos solo en la estética, ignorando sus verdaderas necesidades. Mezclar un helecho amante de la humedad con un cactus resistente a la sequía es una pésima estrategia. Sus requerimientos de riego, humedad y luz son completamente opuestos. Al intentar favorecer a una, inevitablemente terminaremos perjudicando a la otra. Por ejemplo, si rocías constantemente el follaje del helecho, es muy probable que termines provocando la pudrición de tu cactus. O, si proporcionas luz intensa para tu suculenta, podrías quemar o dañar irreversiblemente una calatea, que prefiere la sombra. Y en invierno, cuando las condiciones ambientales ya son extremas, este tipo de vecindades se vuelve particularmente peligroso. Por eso, el consejo clave es: agrupa las plantas únicamente basándote en la similitud de sus necesidades. Crea composiciones temáticas, ya sean jardines de suculentas y cactus, o de ejemplares nativos de los trópicos húmedos. Esto no solo te facilitará enormemente el mantenimiento, sino que también permitirá que las plantas se apoyen y beneficien mutuamente, creando un microclima ideal. La duda sobre si debemos rotar las plantas genera bastante debate, pero lo que sí es un error evidente es cambiar su orientación respecto a la fuente de luz de forma brusca y frecuente. La planta no es un mueble, es un ser vivo que se adapta a las condiciones de su entorno. Sus hojas giran hacia la luz para captar sus rayos con la máxima eficiencia posible. Cuando usted le da un giro brusco de 180 grados a la maceta, obliga a la planta a gastar energía valiosa otra vez para reorientar toda su masa foliar. Para una planta debilitada en invierno, esto es un estrés adicional. Por otro lado, no girar la planta en absoluto tampoco es correcto, ya que podría crecer de forma desigual o torcida. ¿Cómo encontrar el punto medio o el equilibrio perfecto? Gire la maceta, sí, pero hágalo de forma gradual. Solo unos pocos grados cada varios días. De esta manera, la planta se adaptará suavemente, sin sufrir ese choque, y su copa se desarrollará de manera uniforme. Esto es crucial, especialmente para especies de hojas grandes, como los ficus o las monsteras. La Internet está repleta de consejos para el cuidado de las plantas que sugieren utilizar remedios caseros o populares. Regar con pozos de café, hojas de té, agua con azúcar, o pulverizar con infusiones de ajo. Pero aplicar estos métodos de forma indiscriminada es un error considerable. Los pozos de café y las hojas de té no solo acidifican el sustrato, algo que no es apto para todas las especies, sino que también forman una capa compacta en la superficie que impide la correcta aireación. Además, en ambientes húmedos, se enmohecen rápidamente, atrayendo a la temida mosca del mantillo, o ciárida. El agua azucarada, por su parte, puede disparar el crecimiento de hongos y atraer otros tipos de plagas. Y diversas infusiones o remedios líquidos pueden llegar a quemar las hojas de la planta. Ojo,
No estoy diciendo que todos los remedios caseros sean perjudiciales. Algunos son efectivos, pero deben usarse con cabeza, entendiendo su mecanismo de acción y conociendo las necesidades específicas de cada planta. Así que, antes de regar tu querido ficus con las sobras del café de la mañana, es mejor que te informes bien o, directamente, utilices abonos y productos especializados que estén probados y equilibrados. De esta forma, te aseguras de que el cuidado sea mucho más seguro y eficaz. Y el error número 20, al que llamaremos el asesinato por amor, es el pánico que sentimos al ver la primera hoja amarillenta. El jardinero novato, al notar una hoja amarillenta, entra en pánico. Cree que la planta está sufriendo y empieza a salvarla. La riega en exceso, la abona, la cambia de lugar constantemente y la rocía con estimulantes. Como resultado de este exceso de cuidados, la planta, que quizás solo estaba perdiendo una hoja vieja como parte de su proceso natural, recibe tanto estrés que sí que termina muriendo. Recuerden que es completamente normal que durante el invierno, una pequeña cantidad de hojas inferiores y viejas amarillee y caiga. La planta se está deshaciendo del lastre para ahorrar energía. Antes de tomar cualquier medida, observen la planta. Evalúen su estado general. Si el resto de las hojas están verdes y turgentes y solo amarillea una o dos de las inferiores, no hay motivo para el pánico. Simplemente retírenlas y continúen cuidando la planta en su tranquilo régimen invernal. A veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente no interferir. Y con esto, terminamos de repasar los 20 errores más comunes que convierten nuestros hogares en auténticos cementerios de plantas durante el invierno. ¿Cuál es la conclusión principal que debemos sacar? El cuidado invernal es, ante todo, el arte de no hacer nada. Nuestra principal misión no es estimular el crecimiento, sino simplemente ayudar a la planta a superar este periodo difícil con las menores pérdidas posibles. Regar menos, nada de abono, protegerlas de las corrientes de aire y combatir la sequedad ambiental. Estas son las 4 claves fundamentales que aseguran el bienestar invernal de tu jardín interior. Espero de corazón que estos consejos te ayuden a evitar errores fatales y a mantener tu colección en perfectas condiciones hasta la primavera. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si esta información te ha resultado útil, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál de estos errores fue un verdadero descubrimiento? O tal vez has cometido alguno sin darte cuenta de lo perjudicial que era. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Aprendamos juntos.